lodo, cae, 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 hace su olodo. La dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque. Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estaba, José? Estaba mirando las historias. ¿Las historias de quién? Larita, que nos pone gracias por tanto y nos etiqueta. Gracias por tanto. Gracias. Es cierto, este es el último jueves mágico. Deberíamos sentir un poquito de nostalgia, ¿no? No sé qué dicen. Yo como acuariana no puedo. Estoy muy feliz de poder cerrar algo. Es como un logro, una victoria en mi vida. Pero bueno, muy, muy agradecida, por supuesto, también. Así que esta es la última columna de Conectando con el Cosmos. Sí. ¿Qué nos trajiste hoy, Larita? Bueno, hoy volvemos a lo base, que es la astrología, ¿no? Un poquito de historia, de retrospectiva, para bueno, entender qué es lo que nos ofrece la astrología como conocimiento, entender que es un conocimiento milenario, ancestral, que hay muchas formas de practicar la astrología, eso también es importante, y además que la astrología es una herramienta que va evolucionando con la conciencia humana, ¿sí? Así como todos los conocimientos, en verdad, pero bueno, traer eso a relevancia, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy la idea es eso, contarles un poquito desde cuándo estamos con la astrología. No hay un origen cierto, porque hay una cuestión del recorte que hace la historia, ¿no? Este recorte de qué es la prehistoria y qué es la historia, ¿no? Que obviamente es un corte absolutamente sesgado, patriarcal. Claro. Y justamente lo que consideramos la prehistoria son, digamos, todos estos milenios de cultura matrística, que eran esto, ¿no? Cultos lunares, ¿sí? Y después en el digamos, cuando empezó la época patriarcal, hace más o menos 8.000 años, se fue trasladando a cultos solares, ¿sí? Entonces, lo importante es entender esto de que el sol y la luna, ¿sí? Son las luminarias, se le dicen las luminarias en astrología, y justamente tienen que ver con estos dos astros que nos guían, ¿sí? Son nuestras referencias, ¿sí? Sí. En astrología psicológica, sol y luna son figura paterna, figura materna. Entonces, bueno, esto de nuevo es algo muy ancestral, casi diría que instintivo, ¿no? O sea, esto de los ritmos biológicos, los ritmos naturales están intrínsecamente ligados a los ritmos cósmicos, ¿no? Sí. O sea, es un organismo, el cosmos. Y nuestro sistema solar es parte de ese organismo, es un microorganismo dentro de ese gran organismo y así, ¿no? En fractalidad. En fractalidad. Que me encanta. Nos encanta Cuando, la fractalidad. cuando conecté con el concepto de fractalidad, creo que flashé. Fue como, bueno, Sí. está bueno Sí, porque entenderlo. nos trae a conciencia esto de que está todo conectado, ¿no? Entonces, de que nos afectamos y somos afectadas. Y es como una especie de réplica a mayor o menor escala y decir, Sí. bueno, realmente es tomar conciencia de que Sí. somos uno con el todo. Sí, y sobre todo esta idea de patrón, ¿no? O sea, el patrón, el ritmo, ¿no? Las repeticiones y las mutaciones, ¿no? Que se van dando dentro de esa repetición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en la época de la matrística o el matriarcado, depende qué línea sigamos para nombrarlo, los cultos eran lunares. Entonces, los cultos lunares siguen, como hablábamos en otro momento, el código 13, ¿sí? Entonces, bueno, en esa época, digamos, ya existía la astrología, pero no tenemos un registro certero de eso más que restos arqueológicos donde están justamente los calendarios lunares, que se marcaban en varas muchas veces, o en varas con forma semicircular. Entonces, esto, ¿no? O sea, digamos, había una forma de leer las estrellas, pero que era en otro código, ¿sí? Entonces, bueno, entender que, de nuevo, hay un recorte que hace la mirada de la historia, ¿sí? Entonces, hace 8.000 años se supone que, bueno, la astrología oficial, ¿no? Ujú. Solar, es cuando entra en vigencia, pero en realidad es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque cuando hay un primer registro ya es un conocimiento organizado.
Entonces, evidentemente, al ser un conocimiento ya tan complejo, tiene raíces mucho más Claro. antiguas. Así que es un Hace origen... 8.000 años que hay registro de eso, digamos. Claro, hace 8.000 años se supone que más o menos comenzó la historia oficialmente, ¿no? Esto de la escritura, Ujú. ¿no? Del registro escrito. Sí. Que de nuevo, esto es una hipótesis en realidad, Claro. porque cada vez se encuentran más restos arqueológicos que nos hablan de civilizaciones más antiguas y con una tecnología. Entonces, Sí. digamos, esto de místico no tiene nada, está totalmente estudiado. Sí, bueno, si les gusta, hay un libro que se llama Las huellas de los dioses, de un investigador que se llama Graham Hancock. También en Netflix pueden ver los apocalipsis del pasado. También Sí. ahí él habla de todo esto. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, hace 8.000 años se supone que, bueno, entra en vigencia, ¿no? Este tipo de astrología. Pero también entender, cada civilización antigua tenía su propio sistema astrológico. Entonces, Claro. ¿qué es la astrología? La astrología es un lenguaje de símbolos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? No, es un idioma que nos permite traducir la relación entre el cosmos y la Tierra, ¿sí? O sea, entonces de nuevo nos permite tener un entendimiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la astrología está muy ligada a lo que tiene que ver con los calendarios y los mapas de cartografía. Sí, entonces, de nuevo, ¿cómo se guiaban en mar Mirando y en al tierra? cielo. Mirando al cielo, ¿sí? No es casualidad que todos los monumentos antiguos o de las construcciones, las megaconstrucciones antiguas, estén todas alineadas a las constelaciones, que haya, digamos, relaciones geométricas y matemáticas casi perfectas, ¿sí? Y esto es porque la guía eran las estrellas. ¿Sí? Hermoso. Entonces, bueno, entender que nuestra concepción del tiempo y del espacio, ¿sí? Está íntimamente ligado con la astrología como conocimiento, ¿no? Claro. De nuevo, como traía en otro momento, la astrología en su origen era un conocimiento holístico, entonces tenía que ver con la matemática, con la física, con la política, porque tenía que ver con la toma de decisiones, con la economía, porque también tenía que ver, bueno, cuándo cosecho, cuándo siembro, esto, lo otro. Tenía que ver también con lo que hoy llamamos psicología y filosofía, ¿sí? Todo, Con lo organizaba la religioso, vida, con lo organizaba la espiritual. vida. Exacto. Y pienso también que quizás de una manera hegemónica a veces se menosprecia o se trata como de, bueno, ahí siempre hay detractores de la astrología, te dice, Sí. yo no creo en eso, como si fuese una religión berreta. Y en realidad, si pudiésemos conectar con ese conocimiento superior para justamente ordenar en la materia Y lo que lo pasa que también sea, se ¿no? denota lo que no se quiere conocer también, ¿no? Es como, bueno, esta resistencia a... justamente hablabas de la cartografía y me parece eso que la primera vez que me leyeron una carta, mi carta astral, o sea, sentí eso, Sí. un mapa de mí mismo, ¿no? Claro, O sea, como- exacto. entonces es un montón de posibilidades hermosas. Una Que- herramienta, ¿no? o sea que... No, por eso, no, hablo que la detracción también viene de eso, como de un miedo, una resistencia a Y de incorporar. ignorancia. Total, pero bueno, y quien no ignora esas causas, quizás esa mezquindad de decir, no, si tienen este poder, este autopoder y este autoconocimiento, exacto. es una herramienta poderosísima. Entonces, bueno, esta sería la época, la era de volver a conectar con esa herramienta y de Sí. democratizarla de alguna manera Pero o aparte divulgarla. no crees, el que no crees en la astrología, pero cree en la tele, ponele. Claro, Claro. sí. Bueno, Sí, es esto, ¿no? Digamos, la ciencia, sobre todo actual, ¿no? Sobre todo la que viene del positivismo, que es, digamos, del siglo XIX, tiene que ver con esto de lo fáctico, ¿no? Lo comprobable, lo mecánico, ¿no? Lo racional. Digamos, llega a un punto extremo en el que ignora toda una dimensión que también es real. Y se vuelve irracional por llevarlo a un extremo, ¿no? O sea, Claro. es como, bueno, si solo nos centramos en lo visible, Uf. en lo concreto, en lo tangible, nos estamos perdiendo de un montón de otros conocimientos, de otras percepciones que son igual de reales, solo que pasan por otro canal.
Ay, Simplemente lo dice pasan por muy otro lado. lindo y diplomáticamente, Lara. Te necesito en mi vida. ¿Vos qué hubieras dicho? ¡Chetos! Dejen de tirar la caca al río. ¡Basta! No, pero no sé cómo estará Mercurio. Bueno, dejemos que, Está en Aries, que nos está en Aries. ilumine. Con claro. razón. Bueno. Bien, entonces, bueno, decía, ¿no? Este conocimiento era un conocimiento holístico, ¿sí? Y se utilizaba de manera más bien elitista, ¿no? En el sentido de que era una herramienta más bien de los círculos, justamente, de poder, Claro. ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, pensando en esto, ¿no? Épocas en las que no existía justamente la alfabetización, una escritura socializada, ¿no? O sea, digamos, era como todo muy de los círculos que rodeaban a rey, reina, Sí. emperatriz, El sacerdocio, lo que fuera, el sí. sacerdocio, exacto, los escribas. Entonces, de nuevo, fíjense lo que les decía, pasó de ser un conocimiento más tribal, digamos, de la época lunar, matrística, Ujú. ¿sí? Que tenía que ver con lo cíclico de la vida, a ser un conocimiento más bien hegemónico, elitista, bueno, y obviamente desde esto de un culto solar, ¿sí? Claro. Como Entonces, al que aparece siempre, digamos. También esa cuestión de Sí. los ciclos, ¿no? Es como, bueno, ver toda una... Cambia el sol, digamos, está ahí. O sea, aparece entero, digamos. claro, ¿no? sí, el sol, digamos, tiene que ver con esta idea de la búsqueda de la eternidad, ¿no? Como esto el ser humano, el ser humano queriendo ser Dios, ¿no? En cambio, digamos, en la conciencia lunar está la conciencia de muerte, porque es la conciencia cíclica. Entonces esto de morir y renacer, ¿no? Claro. Y lo regenerativo. Entonces, bueno, es eso, son, digamos, como dos vías y lo interesante es esto, ¿no? O sea, poder integrar ambas vías, ¿no? Claro. Internamente y externamente, ¿no? A nivel colectivo. Bien, entonces, esto, ¿no? Fue un conocimiento que se aplicaba de manera más bien esto, ¿no? Como social, colectiva, en el sentido de que para tomar decisiones que afectaban al todo, no se pensaba individualmente, excepto que fueras esto, el rey, la reina o del círculo de poder. Claro. Entonces, bueno, esto, en la medida que fueron pasando los milenios, ¿no? Y justamente esto de la conciencia humana fue evolucionando, se fue desarrollando, empezó cada vez a haber más, digamos, como registro, ¿no? De lo que significaba y lo que podía ser la individualidad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la astrología hasta hace muy pocos siglos seguía siendo parte de, digamos, los círculos de poder de manera explícita, porque se sabe que mucha gente de la política tiene asesores astrológicos. Opa. Pero bueno, digamos, de manera explícita, Ashira. hasta el medioevo, o sea, cuando empieza, digamos, como toda esta cuestión de la Inquisición, etcétera, o inclusive un poquito más adelante todavía, digamos, los que supuestamente eran científicos, investigadores, etcétera, tenían este conocimiento como parte de su ejercicio profesional, ¿sí? Claro. Cuando empiezan a existir, digamos, las academias, ¿sí? Ahí empieza todo esto de separar los conocimientos en áreas específicas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a disgregar cada disciplina, ¿sí? Ahí empieza esto de recortar, bueno, ¿cuál es mi territorio de conocimiento? Claro. Claro. ¿Sí? Y también está todo eso con la historia de la institución de la iglesia. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto afecta a la astrología justamente porque es un conocimiento que empieza a disonar, a ser disonante con lo que planteaba justamente la iglesia, la política, como cuestión de, bueno, es Dios, ¿no? Quien Claro. maneja la batuta y los ciclos. ¿Sí? Entonces, digamos, todo el conocimiento astrológico traía, digamos, algo más pagano, más bien. Entonces, bueno, ahí empieza a haber, digamos, como esta demonización y persecución de la astrología, y además la astrología, entre otros lenguajes simbólicos como el tarot, empieza a ser perseguida porque el pueblo empieza a tener ya más incorporado esto. Entonces, Claro. si tenían autogestión y un conocimiento que les permitía conocer los ciclos, No va. claro. Entonces, No bueno, te puedes mentir tan fácilmente. exactamente.
Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, la astrología ahí empezó a ponerse más en jaque, ¿no? Como conocimiento. Y bueno, recién, unos siglos después, en la época del romanticismo, para el 1800, que empieza, digamos, como toda esta corriente esotérica, ¿sí? Sobre todo, de nuevo, ¿no? Como en los grupos más burgueses, ¿no? Como esto de contactar con los espíritus, resurge el tarot también, bueno, y aparece de nuevo la astrología. Y lo que le da más fuerza todavía es el auge del psicoanálisis, ¿no? O sea, cuando aparece Freud, bueno, entre otros, porque no fue el único, empiezan con esto de investigar la psique humana. Entonces la astrología cuando resurge con toda esta, digamos, connotación ya de esoterismo, misticismo, psicología, digamos, como que va todo desde ese lugar, el resurgimiento. Pienso en Carl Jung o Jung, Sí, sí. que es contemporáneo de Freud en realidad, y él Sí. dentro de la psicología era considerado como el esotérico Claro. de los Exacto. de los psicólogos, Bueno, porque Jung psicoanálisis sabía no es- muchísimo de astrología. Claro, Hasta claro. te diría que seguramente era astrólogo. Y él fue, claro, y fue como demonizado dentro de Claro. ese círculo académico, Sí. justamente por curtir esta información. Sí, digamos, Freud hizo un esfuerzo descomunal para, digamos, que fuera considerado como legítimo lo que él estaba planteando y no como algo esotérico. Claro. Si bien él, digamos, estudió tribus, o sea, digo, como que se fue algo súper ancestral, pero él, como parte de una sociedad burguesa vienesa, quería que fuera tomado como algo científico y de hecho... No diga Freud y que fuera tomado, por favor, que se quedó sin mandíbula de toda la merca que se tomó en la Sí. vida. Y sí, bueno, es que por eso esas contradicciones, ¿no? Habría que del ver su occidental, ¿no? Tenía mucho Escorpio, sí, Claro. mal no recuerdo. Bien, bueno, entonces Escorpio en la casa del dealer. la casa de bueno, entonces esto, ¿no? O sea, la astrología resurge, digamos, con esta connotación de esoterismo, misticismo, pero también con esta cuestión de querer demostrar que era científica, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan esto como diferentes corrientes de las escuelas astrológicas, ¿no? Unas que son como más predictivas, ¿no? Que graciosamente son las que tienen, digamos, como esta aspiración de ser científicas. ¿Por qué? Porque quieren determinar exactamente qué es lo que va a suceder Claro. según las posiciones planetarias, desconsiderando la conciencia individual de la persona, Claro. ¿no? Cómo opera dentro de toda esa dinámica energética. Habría claro, una búsqueda de ganado astrológico, ¿no? Hoy sigue Todos pasando. para allá, Tirame una todos. punta. ¿Qué tengo que hacer? Claro, Claro. claro. Entonces, bueno, eso. Volviendo un poquito para atrás, les decía que hay diferentes astrologías dependiendo la civilización. Entonces, bueno, entender esto, ¿no? Que otras civilizaciones tuvieron otros lenguajes simbólicos, lenguajes astrológicos, como, bueno, está la astrología china, la celta, la veda, la maya, justamente, que, bueno, esto, digamos, hacen la misma operación, por decir así, de Claro. esto, de una traducción de lo cósmico a lo terrenal. Sí, aplican un método, Exacto. tal cual. Y también se rigen de la misma manera, o sea, y todo tiene que ver también con la geometría sagrada y con los ciclos de los planetas. Entonces, es como decir, yo hablo español, otra persona habla francés, otro habla inglés, otro habla coreano. O sea, son diferentes lenguajes, pero todos cumplen la misma función. No es uno más verdadero que el otro, Claro. ¿no? Entonces Hermoso. son formas de traducir y de entender, de orientarnos y de comunicarnos, en el sentido de comunicar lo terrenal Tal con cual. lo estelar. Y eso, ese código sagrado, yo siempre remarco que cuando se dice que algo es divino, que no vayan, que tu mente no te lleve para el lado de no, es una secta, de qué habla de Dios. Tiene que ver con que hay una perfección en eso, es así y no de otra manera, es perfecto. Sí, tiene que ver con esta idea, sí, de la geometría sagrada tiene que ver con las estructuras, con un diseño intrínseco, ¿no? Entonces, es como nuestro cuerpo, por ejemplo, es un sistema con subsistemas, ¿no? Y que está todo organizado, ¿no? Y que hay una parte que es automática
y hay otra parte que es voluntaria. Entonces es lo mismo. O sea, cualquier cosa que pensemos es análoga, digamos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestro metabolismo energético, que es el que justamente nos muestra la carta natal, que justamente carta habla de mapa. Sí. Entonces, este mapa astrológico de nuestro nacimiento nos habla de nuestra configuración energética, nuestro metabolismo, nuestro ADN energético. Hermoso. Y eso es estructural, pero eso no quita que tengamos una conciencia y una voluntad que opera ese programa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es el conocimiento que nos ofrece la astrología. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta info. Una maravilla. Pueden encontrarme en redes como @lara.cosmica. Hago, bueno, obviamente lectura de carta natal, revolución solar, lectura vincular, lectura genealógica y también doy sesiones terapéuticas con flores de Bach. Vienen, en cualquier momento vienen las jerarquías a meterte en cana. No, por favor. Tengo una mini preguntita, sé que estamos por cerrar, para la señora Lara. Esto de que decías de que las luminarias, el sol Sí. y la luna son las figuras paterna y materna. Sí. Se lee en la carta como que mi sol está asociado con con la parte paterna, con mi Sí. rama paterna, y la luna con la materna. Sí, pero de nuevo, entendiendo hoy la complejidad de la conciencia humana, no la interpretamos literal, sino que tiene que ver con funciones. Entonces, lo que te hace de función paterna es el sol y lo que te hace de función materna es la luna. ¿Sí? Y yo tengo otra pregunta. Si quiero empezar a aprender todo esto, Sí. si quiero sumergirme de a poco en el mundo astrológico, así entendiendo las particularidades y el todo, ¿qué puedo hacer? Bueno, estamos arrancando el taller de astrología, autoconocimiento y transformación a mitades de abril acá en el Semillero, así que están todos invitados a sumarse al Privilegios de quienes taller. vivimos aquí. Sí, así que bueno, este taller justamente es para aprender a leer la propia carta natal, incorporando esto, la herramienta de la astrología a la propia vida cotidiana, haciendo intensivo, así que vamos a dar primero un primer nivel. Vamos a ver elementos, planetas, aspectos Hermoso. planetarios, polaridades energéticas. Ya me anoté, ya me anoté. Así que bueno, les espero. Y bueno, Vamos a gracias estar, por vamos a recibirme. estar ahí difundiendo, seguramente. Bien ahí. Sí, ahí. Ya vamos a Sí. hacer el flyer y les va a llegar toda la info. Sin duda. Bueno, vos pusiste en la historia de Instagram, gracias por tanto. Creo que es lo mismo lo que podemos decir. Bueno. Gracias Igual. por estos jueves de magia, por esta, Puro amor, puro por amor. esta claridad y por este link hacia eso. Yo siempre que en estos jueves me voy como diciendo, sí, bien, o sea... Yo lo siempre que- vuelvo al vivo a escucharlo y anoto más. Eso, me afianza en el camino también, o sea, como que me ubica eso. De una. Así que muy agradecido por eso. Bueno, gracias a ustedes también. Y gracias, sí, gracias a este Gracias programa que al nos brote. acerca, ¿no? Y que nos encuentra. Gracias a las paus. Ahí siempre buena onda. Igual te quedás porque ahora en un ratito viene microdosis y ahí necesito mi compañía astrológica. Muy bien. Vamos a leer unos mensajitos que llegaron en el transcurso del programa. Claro que Tengo sí. acá la Pato, que hablábamos, que decía, no quiero ser pesada. Bueno, acá apareció, nunca sos pesada, Pato, te amamos. Buen día, feliz último día, gracias por todo al equipo, los vamos a extrañar, dice, bueno, y nos pidió el número de Susi, así que, bueno, acá Vamos, estamos. Alepan. Anotada. Escúchame, tengo 2 mensajes más. A ver, ahí está, a dos Impresionante, manos. sí, estoy a 2 manos porque uno llegó a mi teléfono, que es el de Mecha. Hola, Fede, ¿puede ser qué ves de Divididos o Luca Prodan, que es de mis viejos pagos? Mecha. Mecha anotada. Me imagino a Mecha escuchando ahí a Luca en sus viejos pagos y ahora en los nuevos. Otro mensaje, gracias por tanta magia. Vamos. Buen día. Yo quiero participar del taller. Pasen info y me sumo para el sorteo de la semana. Grosa Lara, gracias, dice Ivana. La Gracias, querida Ivana. negra. Que Kush. ella me agitó. Sí, ya está el taller materializándose. Viste, así, exacto, se Estamos materializa. muy cerca del campamento astrológico. Se pulsa, se logra. Y del programa de radio, de Lara. Ahí. Sí, vamos. Vamos a ir con una musiquita que nos queda a la microdosis. Una muñequita que te dice así. Una musiquita. Poder Comando Demolición, actívese.